He tenido la suerte de poder hablar hoy con un presidente de tribunal de oposiciones de educación física, que no ha sido su primera vez, de hecho es la tercera vez que ya está de miembro de tribunal. Y gracias a esto voy a compartirte tres errores que creo que son recurrentes de muchas oposiciones, pero en particular en estas oposiciones de educación física de este año 2024, que creo que has subido el nivel, son los que más se han repetido. Y básicamente que si vas a opositar en 2024-2025, los tengas en cuenta y de esta manera oposites de una forma mucho más inteligente. Porque ya las oposiciones de educación son subjetivas, pero es que las oposiciones de educación física son más peculiares si cabe. El primer error, y es una batería de errores, en este caso muy remediables, palabras textuales de este miembro de tribunal: la mitad de opositores han cometido errores muy remediables. Errores que con un poco de interés podrían estar subsanados. Os hablo de leerse convocatoria. Os hablo de manejar el decreto y tener dominio argumental en cuanto a legislación. Se han encontrado con opositores haciendo alusión a la LOMCE. Se han encontrado con opositores que se pensaban que podían llevar un guión con material curricular cuando lo pone claramente. Se han encontrado con opositores de Andalucía que tenían los criterios muy explícitos, 3 libros, uso de pizarra, etcétera, etcétera, y se han dejado hasta 5 o 6 puntos que con leerse los criterios de calificación, pues no hubieran cometido estos errores. Entonces, en primer lugar, ¿vas a opositar a educación física? Perfecto. Estudia la convocatoria del año anterior. Una vez que salga la convocatoria, a donde te presentes, en diciembre, enero, febrero, estúdiatela. El decreto de tu comunidad lo debes manejar, debes entender los criterios de evaluación, los objetivos, el perfil de salida, etcétera, etcétera. Y si tienes la suerte de comunidades como Comunidad Valenciana, como Andalucía, que los criterios de evaluación no son tan genéricos como en Madrid, en Extremadura, etcétera, etcétera, pues hazle la vida fácil al tribunal. Es decir, cada cosa que salga se lo vas diciendo de manera ordenada, con ejemplos muy concretos, siendo práctico y de esta forma al menos esos errores no los cometes y optas a más nota. ¿Bien? Segundo error muy recurrente, no construir la oposición desde la parte práctica. Y esto es algo en lo que nos vamos a centrar e incluso vamos a subir el nivel en nuestra preparación de Movimiento Aprendo, que por cierto, tienes las plazas abiertas, ya nos quedan pocas plazas, así que aprovéchate por si te quieres preparar este año las oposiciones de educación física, tanto de primaria como de secundaria. Es el momento perfecto. Te dejo en el comentario fijado el correo, nos comentas tu caso y personalmente me pondré en contacto contigo para ver si te podemos ayudar. Ya sabes que nuestra preparación es completa. Técnicas de estudio, tema, supuesto práctico, programación, unidad didáctica, también exposición y también parte de innovación, que aquí nos meteremos en el tercer error, que creo que toca esta parte de formarse, que es muy importante. Entonces, lo que yo me he propuesto como organizador de la academia, ¿no? Y creador de Movimiento Aprendo es que quien confíe en nosotros no necesite ninguna formación anexa ni leer libros siquiera. Tienes todo en nuestra formación, desde estudio hasta oratoria, pasando por innovación y obviamente por los supuestos prácticos. Así que aprovéchate porque merece mucho la pena. Segundo error, como decía, es construir la oposición de educación física desde la teoría. Si tú te centras únicamente en tener buenos temas, en memorizar lo que es el deporte, la historia del deporte, diferencia entre ejercicio y actividad física y deporte, está genial. Tienes que tener esa base teórica, esos conocimientos, pero no te va a dar nota el resto de partes, que es lo que cuenta y es lo que te puede dar la plaza. Hablo de supuestos prácticos, hablo de situaciones de aprendizaje. Cada año el opositor, generalmente esto se suele cumplir, el opositor que se centra en hacer buenos supuestos prácticos, se involucra, se forma, tiene diferentes propuestas para orientación, deporte, juegos populares, etcétera, etcétera, le suele ir mejor. Porque si tú te centras en tener buenos supuestos, en crear buenas situaciones de aprendizaje, el resto es únicamente estudiar. Incluso los buenos ejemplos que tengas de supuestos prácticos transfieren y son transversales a los temas. Así que te lo pido de verdad que si vas a opositar en educación física, has de dedicar un tiempo, y yo esto lo hice muy bien, a la par yo procrastinaba al principio estudiar temas y me dedicaba 1 o 2 horas cada día a leerme libros sobre recursos y actividades, ir a congresos de educación física, incluso visitar páginas web
de Estados Unidos donde se veían juegos y donde se divulgaba mucho más por aquel entonces, en 2017, y eso me dio un bagaje que me permitió ejemplificar los temas de manera más auténtica e incluso tener situaciones de aprendizaje o unidades didácticas en el caso más diferentes. Así que te recomiendo de verdad que una oposición de educación física se aprueba y te puedes diferenciar, como digo, desde esa parte práctica. Y el tercer error es el no formarse. Y te explico por qué. En educación física, al final no tenemos tanta literatura, no tenemos tantos modelos pedagógicos para trabajar el deporte. Lo quieres trabajar el deporte de manera didáctica, modelo de educación deportiva, comprensivo del deporte. Que quieres trabajar y centrarte en esos grupos afines, en esas experiencias de aprendizaje positivas, en esas danzas. El modelo de estilo actitudinal. ¿Que quieres centrarte y quieres aplicar el aprendizaje cooperativo? Pues lo tienes muy marcado, tienes a Velázquez de referente. ¿Que quieres aplicar evaluación formativa? Tienes a Domingo Blázquez. ¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente van a haber muchos opositores que le pongan la misma etiqueta a la metodología o el modelo pedagógico. Bien, entonces, ¿quién se va a diferenciar si hay en un tribunal 5 plazas y 10 opositores hablan del modelo de educación deportiva? Pues se va a diferenciar aquel que sepa ejemplificarlo mejor, aquel que sepa de verdad cuántas sesiones, según la literatura, son las más adecuadas para que se cumpla ese modelo y se pueda experimentar bien los diferentes roles. Entonces, esto con todo. Hay mucha gente que utiliza un modelo pedagógico, pero hay muy poquitos, y son los que se llevan la plaza, los que se diferencian, que son concretos, que saben de verdad cómo se lleva, que no solo saben cómo se lleva, sino posibles objeciones que pueden surgir de este modelo, cómo se evalúa, cómo crear experiencias de aprendizaje positivas, cómo aplicar artículos potentes como educación física con significado y graduar esos desafíos para que todo el alumnado, independientemente de su competencia, pueda ir avanzando. Entonces te recomiendo que te formes en este caso para no sonar genérico, porque si suenas genérico y, como ha pasado este año, 3 plazas por tribunal, quedan 6 opositores y de esos 6 opositores muchos hablan de aprendizaje cooperativo, pues ¿quién se va a diferenciar? El que haga los recursos mejor, el que se explique mejor a nivel comunicativo, el que ponga más ejemplos, el que sepa evaluar y repartir esa nota de aprendizaje cooperativo y incluso hablar del efecto Polizoni, cómo lo soluciona, etcétera, etcétera. Por eso os digo que en nuestra Academia de Oposición nos vamos a centrar mucho en eso, que cada mes, dentro del propio pago que haces, la mensualidad, también vas a tener esa formación en innovación. El primer mes, modelo de educación deportiva. Te explicamos de manera concreta cómo llevarlo a cabo, qué recursos, cómo utilizarlo, cómo evaluar. Te damos fichas por si te quieres inspirar y llevarlo en tu situación de aprendizaje. Y así desde septiembre a junio. Así que espero que te haya aportado, que no cometas estos 3 errores, los muy remediables, convocatoria, decreto, criterios, en centrarse sobre todo en ese temario que te va a dar un porcentaje ínfimo de la nota y el no formarte. Así que lo dicho, si te quieres preparar con nosotros, comentario fijado, ahí lo tienes y nos vemos en el siguiente vídeo.